Bien, buenas tardes, yo soy Génesis Vivas y en esta oportunidad vamos a hablar sobre el artículo analizado por nombre Desalcalinización del agua mediante el intercambio iónico. Principalmente, el artículo presenta un intercambio iónico como una alternativa viable y de bajo costo para reducir la alcalinidad del agua de un proceso en la industria, especialmente cuando se requiere mantener un contenido mínimo de sales. Estas sales como bicarbonatos, carbonatos de calcio y magnesio. Para evitar, en consecuencia, problemas de corrosión e incrustaciones en los sistemas de planta. Se expone en este trabajo, un trabajo experimental que es orientado a obtener agua en punto de equilibrio, es decir, que no sea ni corrosiva ni incrustante y que por ende cumpla con los requerimientos de la empresa para su uso en la fabricación de productos. Bien, importancia del agua en los procesos industriales. El agua pues es fundamental tanto para la vida como para el desarrollo socioeconómico de todas las comunidades. El agua natural siempre contiene minerales y materia orgánica disuelta, cuya composición depende si es superficial o subterránea. En la industria es común reducir lo que es la dureza y la alcalinidad del agua para evitar los problemas en los procesos donde varía mucho la temperatura, como calderas o sistemas de refrigeración. Bien, la alcalinidad y el sistema carbonato. La alcalinidad la podemos definir como la capacidad del agua para neutralizar ácidos, principalmente por la presencia de HCO3 negativos y HCO3 al cuadrado negativos y los OH. El sistema carbonato principal es el principal regulador ácido-base que tiene el agua natural, cuyas proporciones pues siempre van a depender de su pH y de su temperatura. A ver, el equilibrio de estas especies determina si el agua puede ser corrosiva o puede ser incrustante, dependiendo del pH y de si el sistema estaría abierto o cerrado a la atmósfera. Bien, el control de corrosión e incrustaciones. El bicarbonato de calcio es un inhibidor de corrosión económico y bastante efectivo, ya que puede formar capas protectoras de carbonato de calcio sobre las superficies metálicas. El equilibrio del dióxido de carbono y bicarbonato en el agua es clave para evitar lo que es la corrosión, o sea, el exceso de dióxido de carbono, como la formación de incrustaciones o el exceso de carbonato. Bien, ahora el intercambio iónico como un método de desalcalinización. El intercambio iónico pues, es presentado como una alternativa más económica frente a lo que es la comúnmente osmosis inversa o la electrodiálisis, que son procedimientos muy costosos. Y consiste pues, en el uso de resinas que intercambian iones no deseados por otros más aceptables, permitiendo ajustar la composición iónica del agua. El proceso puede requerir la mezcla del agua tratada y de agua sin tratar, así como la eliminación de dióxido de carbono, generando esto con la finalidad de evitar la corrosión posterior. Bien, ahora en los gráficos presentados podemos observar el primer gráfico, que es la dependencia del pH de las especies químicas del sistema carbonato. En este primer gráfico muestra cómo varía la proporción de las tres especies principales del sistema carbonato, o sea, de ácido carbónico, en función del pH del agua. En pH bajos, menores a 6.3, predomina el ácido carbónico, lo que indica un agua potencialmente corrosiva debido a la alta presencia de dióxido de carbono disuelto. Entre el pH 6.3 y el 10.3, la especie predominante es el ion de bicarbonato, que es una forma más estable y menos reactiva en aguas naturales y es deseable para evitar tanto la corrosión como las incrustaciones. Bien, ahora unos pH mayores a 8.4 comienza a aparecer un ion de carbonato y a valores mayores de 10.3 el carbonato es la especie dominante. ¿Sí?
lo que puede llevar pues a una formación de incrustaciones de carbonato de calcio, bien como se había mencionado. A ver, este gráfico número 1 también marca lo que son los puntos de viraje de indicadores como anaranjado de metilo y la fenolftaleína. Útiles estos virajes en titulaciones pues, para determinar alcalinidad de aguas. El segundo gráfico, que nos muestra un sistema abierto, como lo indica allí, representa lo que es el comportamiento del sistema carbonato en un sistema abierto. Es decir, donde el agua puede intercambiar dióxido de carbono con la atmósfera, está a presión atmósfera, así como, por ejemplo, los ríos, lagos, lagos superficiales, tanques abiertos. En los sistemas abiertos, el dióxido de carbono puede escapar o entrar libremente, lo que afecta como tal el equilibrio de las especies también entre el sistema carbonato como tal. A un pH menor de 6.3 predomina lo que es el ácido carbónico, lo que hace al agua corrosiva. A medida que el pH aumenta, el bicarbonato se vuelve la especie principal y en pHs altos el carbonato predomina, favoreciendo la formación de incrustaciones. A ver, la importancia de este gráfico pues radica en que se muestra cómo el equilibrio de las especies cambia rápidamente con el pH y cómo la altura al dióxido de carbono atmosférico puede modificar la química del agua. El gráfico número 3 y último gráfico ilustra lo que es el comportamiento de un sistema carbonato en un sistema cerrado, donde no hay intercambio con dióxido de carbono del exterior. Por ejemplo, las aguas subterráneas, tanques sellados o circuitos cerrados de enfriamiento. En los sistemas cerrados, el dióxido de carbono disuelto no puede escapar, por lo que el equilibrio de especies depende únicamente de una reacción interna y del pH. En el punto donde el pH es de 6.3 son iguales o a pH menores, predomina lo que es el ácido carbónico, es decir, agua corrosiva. A pH mayores de 8.3, entonces comienzan a aparecer los iones de carbonato, lo que pueden llevar a una formación de capas protectoras o incrustaciones, dependiendo de la concentración y la temperatura que tenga la misma. Y finalmente, a pH mayores de 10.3, el carbonato es una especie dominante y el agua es incrustante. Finalmente, pues unas consideraciones prácticas, donde la regeneración de las resinas puede hacerse con ácido clorhídrico o sulfúrico, dependiendo de la concentración de calcio y magnesio del agua. Es importante calcular también los puntos de equilibrio para poder asegurar lo que habíamos mencionado anteriormente según el sistema, que el agua no sea ni corrosiva ni sea incrustante. Y para esto existen los índices de saturación. Y para cerrar, partiendo de lo que es la base fundamental del artículo, donde utilizan el intercambio iónico como un método de desalcalinización. Presenta el intercambio iónico como una alternativa técnica y económica para reducir pues, la alcalinidad y dureza del agua, especialmente en industrias donde el costo es un factor limitante. Es decir, es un factor importante en la toma de decisiones. Hablamos de que el principio de intercambio iónico pues, consiste en el uso de resinas sintéticas que contienen iones intercambiables. Estas resinas capturan iones no deseados y los reemplazan por otros iones, como Na positivo o H positivo, modificando así la composición química del agua sin eliminar completamente los minerales necesarios para evitar la corrosión. Ventajas de este proceso frente a otras tecnologías del mercado es comparado con la ósmosis inversa o la electrodiálisis, como se mencionaba a inicios de la presentación, el intercambio iónico suele ser menos costoso y más sencillo de operar, especialmente para lo que son volúmenes moderados de agua y cuando no se requiere una pureza extrema de la misma. Esta aplicación práctica puede incluir mezcla de agua tratada,
todo con el fin de ajustarla para su composición final y para lo que se desea, el propósito de la misma. En la aplicación, muchas veces también es necesario la eliminación de dióxido de carbono para evitar que esta agua sea corrosiva. Bien, la generación de las resinas. Las resinas son generadas con ácidos clorhídricos o sulfúricos, lo que permite su reutilización y mantiene la eficiencia del proceso. La elección de los ácidos depende de la concentración del calcio y magnesio en el agua original. Bien, la regeneración con ácido debe ser bastante controlada para poder evitar la degradación de las resinas y a su vez minimizar los costos. Además, la gestión de los efluentes generados durante toda esta regeneración es un aspecto ambiental importante a considerar. Bien, para finalizar, la importancia de un control continuo sobre todos estos procesos están basados en un monitoreo constante de los mismos parámetros como pH, la alcalinidad ya mencionado, dureza y concentración de dióxido de carbono, la cual son esenciales para mantener el agua en condiciones óptimas y evitar daños a los equipos y al medio ambiente.